simplemente lo que les mostré es la forma de cómo poder ingresar aquí a este sistema, ¿cierto? Y cómo seguir el paso a paso dentro de él. Esto tiene pues aquí una serie de manuales instructivos, los cuales son muy, pero muy fáciles de, de llenar. Entonces, en este documento, que se los había dejado también en el grupo de WhatsApp, bueno, este es pues como para toda la parte que tiene que ver con la parte de registro. Este está como más nuevo. Ay, sí, es del 2018. Les voy a mandar este ya mismo. Entonces, esta cartilla de registro está como más nuevecita, ¿cierto? Entonces, el módulo de gestores en el registro de generadores de residuos peligrosos. Esto, entonces, acá nos dicen todo lo que les había dicho yo a ustedes. Entonces, si soy pequeño, mediano o gran generador, entonces me debo inscribir acá. Entonces, llego, ingreso los diferentes datos y ya después de que ingreso los diferentes datos, ¿cómo ingreso los datos? Recuerden lo que habíamos visto en la clase pasada sobre de que simplemente la autoridad ambiental nos da las claves y con esas claves que nos da, entonces ya nos venimos para acá y empezamos a decir si es simplemente registro de generadores de residuos o desechos peligrosos o si es registro único ambiental. ¿Qué es el registro único ambiental? El registro único ambiental es el RUA. El RUA es el registro único ambiental para el sector manufacturero. Entonces, todos los que están en el sector manufacturero tienen que registrarse ahí. ¿Qué es lo que sucede? De que hay muchos sectores que no hacen parte del sector manufacturero, pero que se deben de registrar. Como por ejemplo, ¿cuáles? Las universidades. No trabajan manufactura, pero generan residuos peligrosos. Los hospitales, eh, las clínicas, los centros odontológicos, las clínicas veterinarias, etcétera, etcétera. O sea, prácticamente todos los que generan residuos biológicos no vienen del sector manufacturero, pero generan residuos peligrosos. Y también pues del sector servicios, pues como son las universidades. ¿Listo? Entonces, en esta cartillita está pues lo que les había explicado de cómo entonces empezarlo a llenar. Pues realmente, pues no es como para botar tiempo en esto porque, como les decía en ese video, o sea, si nosotros sabemos manejar mm, Excel o pues simplemente pues, prender un computador, inmediatamente tenemos cómo llenar esto. No sé si tienen alguna duda o pregunta acerca de esto que vieron. Profe, Hola, es que casi no se le está entendiendo cuando habla. ahí ya sí mejor, ¿o no? Es que se escucha como si tuviera el micrófono muy cerquita, entonces escucha Y ahí, como ahí, así. ahí, ahí ya. Sí, un poquito. Ah, bueno, listo. Me dicen entonces, por favor. Lo voy a poner por acá. Listo, dale. Bueno, entonces, lo que les estaba diciendo es que acá, entonces, entramos con la clave y al entrar con la clave, entonces ya empezamos a hacer el reporte. ¿Listo? Empezamos a hacer el reporte. Otra cosa que les iba a mostrar de acá, de por acá. Esperen por acá. Esto fue cuando el miércoles. Miércoles, listo. Eh, Acá hay eh, unos lineamientos para la creación de PEGI-RESPE, ¿cierto? Que es esta que tenemos acá. Unos diferentes lineamientos. Estos lineamientos los vamos a ir viendo a medida que vamos trabajando en la materia. Y por acá, como para que lo tengan en cuenta de una vez, hay también unos ejercicios y otra vez una explicación acerca de lo que tiene que ver con, por ejemplo, acá nos dicen
las pruebas seleccionadas y los métodos estandarizados para lo que tiene que ver con pruebas creativas, ¿cierto? O sea, para la corrosividad, ¿qué necesito? Para la reactividad, inflamabilidad, explosividad, toxicidad. Y por acá hay todo lo que tiene que ver con lo que habíamos visto de la media móvil. ¿Listo? Está todo lo que tiene que ver con la media móvil. Entonces, hay una explicación también ahí sobre media móvil. Y aquí hay otro ejercicio de media móvil. Entonces, quedan con varios ejercicios de media móvil para que los tengan ahí en cuenta. ¿Qué más había por acá? Este que es el manual de diligenciamiento, pero este manual está resumido en esto que les acabo de mostrar acá. Y, bueno, estos son los lineamientos, que ya se los había mostrado. Bueno, esto ya sí es otra cosa completamente aparte. Listo. Entonces no sé si tienen alguna duda o pregunta de eso, pues que quedaron de ver para el día de hoy. No. Pues es simplemente muy sencillo. No, bueno, listo. Entonces, sigamos por acá. Tenemos entonces, habíamos dicho que se tenían 3 personas, 3 actores en lo que tiene que ver con la gestión de los residuos peligrosos. Uno de ellos entonces es ¿quién? Es el generador. ¿Listo? Es el generador. La otra persona son el fabricante, importador y transportador. Y la otra persona es el receptor. ¿Listo? Entonces son las 3 personas que se encargan de esta gestión de estos residuos peligrosos. Como habíamos dicho, el generador es responsable de estos residuos peligrosos, ¿cierto? Hasta que hasta que esos residuos, ¿cierto? Ya no generen efectos a la salud y al ambiente. O sea, ahí es donde se acaba esa responsabilidad, ¿listo? Del generador. ¿Y quién es el que dice de que esos residuos ya no están generando una peligrosidad? El receptor. Perdón. Aquí hay algo muy, pero muy importante, que es lo siguiente. Cuando estamos hablando de estas partes de generador y receptor, esta parte acá, sobre todo acá en la parte de receptor, cuando dicen que ya no genera efectos ocasionados a la salud y el ambiente, hay, por ejemplo, cuando se le quita la peligrosidad creativa a un residuo, este ya puede entrar a relleno sanitario. Pero la pregunta es, cuando entra al relleno sanitario y ya está dentro del relleno sanitario, este empieza a generar ¿qué? Empieza a generar lixiviados. ¿Y esos lixiviados son peligrosos o no son peligrosos? También son peligrosos. Entonces hay que interpretar bien esto acerca de la peligrosidad. Entonces, ¿son responsables de qué? De los residuos peligrosos que él genera. La responsabilidad se extiende a sus afluentes, emisiones, productos y subproductos, equipos desmantelados en desuso y elementos de protección personal, utilizados en la manipulación de este tipo de residuos y por todos los efectos. Entonces miren que aquí hay algo muy importante, elementos de protección. En una peluquería, por ejemplo, cuando estábamos viendo cuáles eran las materias primas que se necesitaban para una peluquería, en uno de los ejemplos no tuve en cuenta algo que son los guantes. Miren que en muchas peluquerías se utilizan guantes. Esos guantes entonces son elementos de protección personal que también son residuos peligrosos. Por eso, estos que tenemos acá, fabricante, importador y transportador, también van a generar RESPE. ¿Listo? También van a ser generadores. Entonces vamos a ver algo acá. Perdón. Tenemos el generador. El generador es responsable ¿de qué? De lo que genere. El transportador es responsable de los residuos peligrosos que está transportando y de los residuos peligrosos que está generando. ¿Cierto?
Entonces, ¿cuáles serían esos residuos peligrosos que el transportador estaría generando? ¿Cuáles podrían ser? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué piensa? Vamos a ver por acá. Melissa Velázquez, ¿qué pensás? Profe, ¿me repites otra vez la pregunta, por favor? Hola, ¿qué? Que no escuché bien, que si me puedes repetir, por favor, la pregunta. ¿Qué residuos peligrosos puede generar la persona que transporta residuos peligrosos? Profe, pues considero que todas las emisiones, en este caso que tiene el vehículo, que sin concentraciones muy elevadas, pues si los inhalamos o algo, pues puede Pero ser sí, pero perjudicial esos para son nosotros. emisiones desde el punto de vista vehicular, ¿cierto? Pero como Sí. residuos peligrosos como tal. O sea, la persona llegó y transportó unos residuos. O sea, esta persona lo que hizo fue lo siguiente. Llegó y cogió estos residuos de acá y los transportó de acá hasta acá. En ese momento, ¿qué residuos peligrosos pudo haber generado? Eh, no sé si no podría ser, pues aparte de la lixiviación, no sé, por ejemplo, que haya un derrame de gasolina, ¿Qué? que es aparte de la lixiviación, Hmm. en caso de que tenga algún derrame de gasolina, no sé. Sí, por eso no. Eso está bien. Y eso me lo dijiste ahorita. Lo que te estoy diciendo es en el transporte de los residuos como tal, de los residuos que recogió. A ver qué nos están diciendo por acá. La lixiviación, ¿sí? Podría ser. Profe, los EPP, exactamente. Los elementos de protección, ¿cierto? De protección personal. ¿Por qué? Porque con esos elementos ellos están recogiendo esos residuos. Entonces estuvieron en contacto con esos residuos. Ahí están. O diferentes bolsas o empaques, etcétera. O sea que por eso es que decimos que de ellos acá, que el fabricante, importador y transportador, entonces al tener ese transporte también está generando residuos. Este Profe, transportista, dime, profe, y el mismo vehículo también queda como claro, pues, contaminado con todos esos residuos, aparte pues de que genera el lixiviado, también pues el, el, el vehículo como tal queda pues con toda esa carga contaminante. claro, por eso pongamos por acá el lavado. Es muy importante eso, porque es que en el momento que yo vaya a lavar el vehículo, yo no me lo puedo llevar para ir para atrás de Barrio Antioquia, al lado del aeropuerto, a que me laven el vehículo. Eso no. Hay que ser un centro especializado para, para el lavado de los vehículos. Es más, venga, mira, busquemos algo acá de la importancia que tiene esto. Mire, licencia, porte. Miren, vamos a poner acá Medellín. Curso de transporte de mercancías peligrosas. Mira, ¿sí me entienden? O sea, no es de que yo voy cogiendo el carro y me voy yendo, no, nada. Hay que tener un curso para poder tener ese transporte de esas mercancías peligrosas. Miren acá lo que nos dicen. En este curso te preparamos para adquirir conocimientos necesarios para el transporte de mercancías peligrosas, los cuales requiere si eres auxiliar o conductor de un vehículo automotor de carga pública o privada, o si haces parte del personal de despacho. Formamos para cumplir los requisitos técnicos de seguridad para el manejo y transporte de mercancías peligrosas. Este curso podrás obtener los conocimientos básicos para desarrollar las competencias necesarias para el adecuado traslado y manejo de mercancías peligrosas. Conocer y aplicar los requisitos técnicos y de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas en todo el territorio nacional. Realizar labores de manejo de sustancias y residuos peligrosos bajo las prácticas dispuestas en el marco legal y normativo vigente. Aprender a minimizar los riesgos asociados a la integridad personal y del ambiente relacionado con el transporte por carretera de mercancías peligrosas. Profe, o sea que cualquier persona que quiera transportar residuos peligrosos
está obligado a hacer pues un curso. Este curso. Ajá. Ah, ya. Imagínate. Sí, sí, porque es algo delicado también, no falta el que Claro, también deje los obvio. residuos por ahí mal parqueados en Sí, cualquier sí, no, no, parte. no. Claro, claro, o sea, es que es completamente por eso, o sea, es que eso tiene, pues, o sea, si vos, por ejemplo, espérate, eres, yo busco por acá, espérate, eres, porque siempre quedo como cositas así de residuos peligrosos, siempre me queda pues ahí como en la cabeza y los empiezo a ver, a los viejos, listo, 33, 74, esta es la 78, 76, 78, tramitar conducción, ¿sabes? Listo. Vamos a buscarla acá. Vamos a ver si tiene página web. Miren, por ejemplo, esta página, esta de tramitar, lo que pueden, los servicios. El instructor participará como docente. Ah, bueno, esto es para docentes, prueba de idoneidad, de tránsito para transporte, licencia de internacionalización. Ah, ellos tenían ahí que sacaban la cosa de RESPE, acerca de cursos sobre categorías. Estaban categoría automóvil, tracto camión. Me hizo quedar mal, ya que ya no están haciendo eso, ¿qué? Bueno, no me aparece acá. Pero ellos tenían también este curso, que lo había visto ahí. Pero sí, todos tienen que tener eso. Es lo que vos decís. O sea, es que ese pase tiene que tener una categoría diferente porque tiene que saber de que se le derramó esto, ¿cierto? O, por ejemplo, tuvo un accidente con unas sustancias peligrosas. ¿Y entonces qué? Pues no puede llegar ahí, pues con un extintor ahí, no nada. Tiene que hacer un tratamiento completamente adecuado de esas sustancias peligrosas. ¿Listo? Bueno, entonces el receptor ya asume la responsabilidad de quién, del generador. Apenas el generador entonces le entrega sus residuos, entonces ya queda ahí. Pongámoslo acá. ¿Cuándo se termina entonces la responsabilidad? La responsabilidad se termina cuando se ha aprovechado el residuo como un insumo o dispuesto finalmente en depósitos o sistemas técnicamente diseñados que no representen riesgos para la salud humana y el ambiente. ¿Listo? Ahí sería entonces en el momento en que estos ya dejarían de ser completamente peligrosos. Supuestamente, pues. Entonces, ¿cuáles son esas técnicas entonces de depósitos? Celdas de seguridad. Pero ahí es cuando ya se tiene, o sea, que sea aprovechado. Entonces, por eso pongo esto. Proponen en México reciclaje de pilas para la reutilización en industrias automotriz y aeroespacial. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo de ellos? Vamos a ver qué es lo que nos dice acá. La idea es utilizar estos componentes en la metalurgia del aluminio, en un proceso llamado reducción aluminotérmica, que consiste en reducir óxidos de aluminio líquido a altas temperaturas después de 700 u 800 grados Celsius. La idea es, por separado, hacer una fusión de aluminio líquido y ahí introducir el óxido de magnesio. Dentro del baño va a ocurrir una reacción de oxidorreducción. Vamos a obtener manganeso, manganeso que se va a aliar con el aluminio disponible y el aluminio va a tomar ese oxígeno y se va a formar un compuesto llamado alúmina. ¿Y de dónde están sacando eso? De las pilas. Entonces miremos acá que las pilas ya no serían ¿qué? Ya no serían un RESPE. ¿Cierto? Sino que pasarían a ser ¿qué? Materias primas. Hablando de eso, en estos días no, ahorita buscando una cosa por acá, me encontré esto. Se las voy a poner. Se las voy a poner, pues, como para que la lean. Que es algo, pues, de una entrevista que me hicieron, en la cual entonces hablo acerca de la valoración de los residuos sólidos, ¿cierto? Y de cómo entonces, lo que les estoy diciendo, que es lo que he venido como tratando de hablar durante estos días, de que es que los residuos sólidos son materias primas, son materias primas. Entonces por acá se los voy a dejar también para que ustedes los tengan.
por eso les digo. Esas pilas acá, esas pilas para esta gente son residuos peligrosos. No, no es un residuo peligroso. Es una materia prima para generar algo que se llama alúmina. Vean ahí tan sencillo. Entonces yo creo que la evolución de esta materia es ser más, no sé, gestión de materias primas desperdiciadas o algo así, porque miren que todo lo que estamos viendo es de que realmente estamos desperdiciando gran cantidad de oportunidades con esto. ¿Listo? Entonces, esa gestión de los residuos sólidos, la gestión de los residuos sólidos de nosotros como ingenieros ambientales debe ir desde de los residuos peligrosos a convertirlos en materias primas. ¿Listo? Bueno. Este no, este sí. Ciclo de vida del producto. ¿Qué pasa con los generadores? Nosotros cuando somos generadores, miremos lo de la pila. ¿Qué pasa cuando una pila se acaba en nuestra casa? Entonces la tenemos en el control remoto, la pila se acaba y apenas se acaba, nosotros, pues la mayoría de personas que hacen, la llevan a una disposición final. Entonces, hay tres caminos. El camino de la mamá. ¿Cuál es el camino de la mamá? Meter las pilas a la nevera. Todavía piensan que la nevera recarga pilas, pero bueno, eso allá cada quien. Y lo digo porque le digo que es el camino de las mamás, porque mi mamá, yo voy a la casa de mi mamá y en la nevera hay pilas. Yo le digo, ¿usted qué hace con las pilas ahí? No, que es que, y su mamá, no. Pero bueno, allá ella, pues. Lo llevan a disposición final. Hay otros que le dan un tratamiento. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros, en el caso de nosotros vamos hacia un centro de almacenamiento que se llama Recopila, ¿cierto? Nos llevamos las pilas para un centro comercial o algunos de nosotros y allá llegan y cuando se llevan a Recopila, ellos ya llegan, las almacenan, le hacen una extracción, una síntesis, una formulación, un reciclado, se transportan, se almacenan y vuelven otra vez a la comercialización. ¿Listo? ¿Qué es lo que no debemos de hacer nosotros? Esto. ¿Qué es el segundo peor caso? Hacer tratamiento y que se vaya a disposición final. Pero realmente, ¿qué es lo que se debe hacer? Este camino de acá. Usarlas, producir, o sea, usar, producir, extraer, hacer la síntesis, transportar, hacer almacenamiento y posteriormente una comercialización. ¿Cuál es la obligación del generador? Realmente, la obligación del generador es hacer un tratamiento, ¿cierto? Y después de ese tratamiento, llevar a disposición final. Esa es como la síntesis, pues, acerca de la obligación del generador. Bueno, vamos a ver entonces ahora la clasificación de un residuo. Miremos. Hay algo muy importante y que es primordial y que es algo que ustedes me van a preguntar siempre que cuando estén trabajando, pues, y que es bacano porque se acuerdan ustedes de uno, que le preguntan a uno, profe, ¿esto es residuo peligroso o no es residuo peligroso? Entonces yo los remito hacia esto. Primero, ¿cómo clasifico si un residuo es peligroso o no es peligroso? Lo primero que tengo que saber es la información técnica. ¿La información técnica de qué? Del producto. Entonces, ustedes están trabajando en un sistema de gestión ambiental, están trabajando dentro de una empresa. A usted les van a preguntar, oíste, Inge, ¿esa sustancia es peligrosa o no es peligrosa? Usted con solo verla, usted no vas a saber. Lo primero que vos vas a preguntar es, ¿qué hay ahí? Ah, entonces te pueden dar dos respuestas. Ah, no, sí, aquí hay ácido sulfúrico. ¿Cierto? No, digamos que hay un compuesto de arsénico. ¿Cierto? Hay un compuesto de arsénico. Y dos, ¿eso tiene compuestos de arsénico? Ah, no. Entonces, no, primera. Sí, digamos que tiene arsénico, ¿cierto? Entonces tiene arsénico. Entonces vos decís, ¿tiene arsénico? ¿Dónde está la hoja de seguridad? ¿Hoja de seguridad? Sí. Si nosotros tenemos un producto acá dentro de la empresa y esa sustancia es peligrosa, tiene que tener una hoja de seguridad. Entonces van y buscan la hoja de seguridad.
y encuentran, por ejemplo, estos son de sales azufradas de calcio, y encuentran lo siguiente, de que nos dice que tiene el pictograma de tóxico, y nos dicen, evita el contacto con la piel y ojos, causa irritación, etcétera, etcétera. Los primeros auxilios, en caso de incendio, qué hacer, en caso de vertido accidental, en caso de estabilidad y reactividad. Entonces, con esto, esta hoja de seguridad, ¿cierto? Esta hoja de seguridad ya nos va a decir todo. ¿Listo? Entonces, acá yo ya sé por la hoja de seguridad que es una sustancia peligrosa. ¿Listo? Entonces, acá en esta primera, listo. Súper chévere porque tengo la hoja de seguridad. ¿Cuál es el trabajo de nosotros como ingenieros ambientales entonces, dentro de una empresa? Solicitarle a la oficina de compras de que todo lo que vayan a hacer, todo lo que vayan a comprar, hay que exigirles la hoja de seguridad. ¿Cierto? Debe venir con la hoja de seguridad. Nada se puede recibir, nada se puede recibir si no hay hoja de seguridad. ¿Listo? Y eso es responsabilidad de ustedes, para que sepan. Es una responsabilidad completa de ustedes, la hoja de seguridad, para que lo tengan muy, pero muy en cuenta. ¿Listo? Bueno, Sí, profe. Profe, ¿usted nos puede compartir ahorita estas diapositivas? sí, claro, ahorita mismo se las envío. Listo, Mismo se profe, las envío. gracias. Bueno, pasa lo siguiente. Llegan y dicen, hermano, Inge, no hay hoja de seguridad. ¿Y ustedes cómo que no hay hoja de seguridad? ¿Por qué me compran un producto sin hoja de seguridad? Y entonces me dicen, no, pero vea, ¿sabe qué? Yo sé que eso tiene arsénico. Ah, eso tiene arsénico. Eso tiene arsénico. Ah, listo. Entonces hagamos una cosa. Vámonos para la lista de residuos o desechos peligrosos. Entonces todos piensan, sí, ¿y dónde está eso? Ah, no, yo me acuerdo que por allá un man me dijo que en anexo número 1, 2 y 3 del decreto 4741 del 2005 me aparecen las sustancias peligrosas. Ah, vámonos para allá, a ver qué sucede. Entonces nos vamos para el decreto 4741. Nos vamos a los anexos y vamos a buscar arsénico. Ah, vea, el arsénico, sí señor, está en el anexo número 1, lista de residuos o desechos peligrosos por procesos o actividades. Arsénico, dalo acá. Ya nos dijeron en dónde estaba, ¿cierto? Aquí está. Todos los compuestos de arsénico son sustancias peligrosas. ¿Según qué? Según el convenio de Basilea. Y fuera de eso, es de la corriente ¿qué? Corriente A1, que son desechos metálicos que contengan metales como arsénico. Ah, no. Entonces, vea, me aparece en el anexo número 1 y en el anexo número 2. Ah, y en el anexo número 3 también, porque también me aparece dentro de las características de residuos tóxicos. O sea que el arsénico es ¿qué? El arsénico es ¿qué? Peligroso. ¿Listo? Aquí me apareció el arsénico, entonces el arsénico es una sustancia peligrosa. ¿Qué tengo que hacer acá en este momento? Entonces, como yo ya sé que esta sustancia que tengo acá es una sustancia que tiene arsénico, entonces me vengo y le digo al químico o a alguien que me haga la hoja de seguridad. Y detrás de ese frasco llego y pongo la hoja de seguridad de que es completamente tóxico. Listo. Ahora bien, otro problemita que nos podemos encontrar. Otro problemita que nos podemos encontrar. Y es que llegan y nos dicen, Norma, ¿sabe qué? Encontramos ese frasco en aquella esquina. ¿Y usted qué? Sí. ¿Y eso qué? No, eso no tiene nada. Y uno, no, sí. Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Mm? ¿Qué hacemos? No, pues va a tocar hacerle a esto, entonces, mandarlo a un laboratorio, ¿cierto? Y en el laboratorio van a hacer un
un proceso que se llama CRETI, ¿cierto? Donde esa sustancia, me van a decir si esa sustancia es corrosiva, reactiva, explosiva, tóxica o inflamable. Le van a hacer esa prueba de laboratorio. ¿Listo? ¿Cómo se la van a hacer? Vamos a ver cómo es que se la van a hacer. Entonces, vámonos por acá y miremos que aquí están las pruebas. Ah, mire, la misma grafiquita que les estoy mostrando acá. Acá está. Hoja de seguridad. Ah, entonces ellos llegan y van y utilizan cada uno de estos métodos que están estandarizados para saber si es corrosiva, reactiva, explosiva, tóxica o inflamable. Y el laboratorio me dice, ah, sí señor, esa sustancia que usted tiene es corrosiva o reactiva. Entonces, como yo ya sé que es corrosiva o reactiva, ahí ya que me toca hacerle, me toca hacer algo que se llama un análisis elemental, para que me determinen qué es lo que contiene. O sea, con esto me dicen si es corrosiva o reactiva. Si es corrosiva o reactiva. Pero no me dicen cuáles son los elementos, o sea, cuáles son los compuestos que tiene. Eso ya es más costoso, entonces ahí toca. Ah, no, es corrosiva. Entonces, pero ¿para qué sirve? No, no sabemos. ¿Qué está haciendo ahí? No, no sabemos cuánto tiempo, no sé, listo. Entonces, llamemos a la empresa y decimos que es una sustancia corrosiva y que nos la trate tal como corrosiva. Entonces, ahí, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento que ya nos habían explicado, que es cuál, que es simplemente, según el pH que tenga, entonces, convertirlo en una sal, de forma tal de que se pueda neutralizar por completo el sistema. ¿Listo? Entonces, eso sería lo que pasaría acá en este caso. Y ya, después de hacer esa caracterización analítica, si sé cuáles son los desechos, pues los residuos, o sea, de qué está constituido, si ya sé de qué está constituido, entonces ahí ya sí hago la hoja de seguridad. Si no, lo descarto por completo. Lo descarto por completo y pues sí, y ya. Entonces, eso es muy, pero muy importante del por qué tenemos que tener todas las sustancias inventariadas y saber de qué se trata cada una de ellas. ¿Listo? Entonces, así como se dice acá, si se conoce qué componentes tienen los productos que intervinieron en la generación del residuo, se puede extrapolar y considerar que esos componentes pueden estar presentes en el residuo, aunque en diferentes proporciones, claro, obvio. Entonces, tú ya tienes, o sea, vos ya sabes que si la caja contenía cianuro, entonces la caja va a estar contaminada con cianuro. Esa es pues como la parte que tenemos en cuanto a cada uno de ellos. ¿Listo, muchachos? ¿Entendido? Sí, profe. Listo, perfecto. Muy bien. Sigamos entonces por acá. La hoja de seguridad. Bueno, vamos a empezar entonces hoy, que es acerca de esta belleza. Los PGRSP. Listo. Ya con este sería el tercer plan de gestión de residuos sólidos que vemos, ¿cierto? Porque, ¿cuál había sido el primero que vimos el semestre pasado? Los PGIs, ¿cierto? ¿Que eran qué? Plan de gestión integral de residuos sólidos municipal. Y por el otro lado teníamos que los PEMIS, que los PEMIS son los planes de manejo integral de residuos sólidos. ¿Que este es para quién? Que este son a nivel de gran generador y de gran generador y multiusuario. Muchas veces dentro del PEMIRS está el PEGI-RESPE o dentro del PEGI-RESPE está el PEMIRS. No hay ningún problema, dependiendo también de las cantidades que se generan. Entonces el PEGI-RESPE, que es el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos, establece que las herramientas que permiten a los generadores conocer y evaluar sus residuos peligrosos.
¿Listo? ¿Cuáles? Los tipos y las cantidades. ¿Listo? Y uno de los enfoques hacia los cuales tenemos que llevar estos PEGI-RESPEC es hacia qué? Hacia las diferentes alternativas de prevención y minimización. O sea, cómo prevenir la generación. Y si no podemos prevenir la generación, entonces ¿de qué forma vamos a minimizar esa generación? ¿Listo? De igual forma, entonces, estos PEGI-RESPEC permiten ¿qué? Permiten mejorar la gestión y asegurar que el manejo de estos residuos se realice de una manera que ambientalmente razonable. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esto va a tener diferentes fases y dentro de esas fases va a tener unas fases prospectivas. Esa fase prospectiva, entonces, ¿para qué me va a servir? Para yo decir, ¿qué voy a hacer en caso tal de? O sea, ¿de qué forma es que yo quiero tener la gestión de mis residuos sólidos? ¿Y de qué forma es que lo voy a gestionar? ¿Listo? ¿Por qué? Porque esta manera, de esta forma que yo lo voy a hacer ¿con qué? Con el menor riesgo posible. O sea, voy a disminuir los riesgos que se van a tener en cuanto a la gestión de los residuos. De esta forma, ¿qué hago yo? Pues si yo estoy disminuyendo, porque estoy minimizando, ¿cierto? Porque lo que estoy haciendo es minimizar la cantidad de residuos sólidos que se están generando, entonces obviamente disminuyo los costos, ¿cierto? De los residuos sólidos por gestión. ¿Listo? Entonces así, pues el empresario, pues en este momento ya sí tiene una mayor conciencia ambiental. Hace 15 años uno le decía a un empresario que había que hacer una planta de tratamiento de aguas residuales y decía que no. Ahora sabe que sí, o sea que ambientalmente es necesario realizarlo. Entonces la gestión ambiental ha tomado un impulso muy pero muy grande durante los últimos años. Entonces, por eso se procura que una efectividad económica, social y ambiental. ¿Cierto? ¿En concordancia con qué? Con las políticas y regulaciones sobre el tema, de forma tal de que se puedan trabajar cada una de ellas. ¿Listo? Ahora bien, la pregunta, ¿quiénes lo deben de implementar? ¿Qué pensarían ustedes? Según lo que hemos visto hasta hoy. ¿Solamente los grandes generadores, los medianos y pequeños generadores, o solamente los medianos y grandes, o también los pequeños, o también los micro? ¿Qué pensaría Carolina Hincapié Escobar? Profe, yo diría que todos, pues todos lo deberían de tener. Otra cosa es que no se tengan que registrar, pues solo desde los pequeños es que se registran, O sea, tú dices, que todo lo deberían de implementar. sí, o sea, todos. Aquí sí no hay discusión. Que no, que es que yo soy micro. Por ejemplo, recuerda que los que tienen que registrar como tal son los pequeños, medianos y grandes generadores, ¿cierto? Pero para esto, todos, todos. Profe, ¿Sí hubo? por ejemplo, bueno, entonces nada más los generadores de los RESPER son los que tienen que tener pues como ese PEGIRS, o también los que los producen. Por ejemplo, las empresas que producen todas esas sustancias químicas, ellos no les exigen también tener ese plan de manejo de los RESPER. Mira, si tú estás produciendo una sustancia peligrosa, tienes que tener una serie de elementos para poderlos producir. Por ende, también eres generador. ¿Sí me hago entender o no? Ah, ya, sí, 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 profe. sí. O sea, por ende soy generador. Por ende soy generador. Inmediatamente soy generador. Ah, no, es que yo produzco ácido sulfúrico. Ah, sí. ¿Y en qué tarros trajiste el azufre para poder producir el ácido sulfúrico?
Ah, sí, no, esos tarros quedan impregnados de azufre, o sea que por ende es una sustancia peligrosa. No, ¿sí o qué? Ya. Entonces, por eso, Sí, profe. por eso aquí cuando estamos hablando, mira, estamos hablando de eso, estamos hablando de fabricante, importador y transportador. El fabricante también es un generador, a los apartes de ser generador. Bueno, es muy importante. Cuando hago el PGI-RESPER, ¿se lo tengo que presentar a la autoridad ambiental? No, no se lo tengo que presentar a la autoridad ambiental. Igual que el PEMIRS. O sea, lo que es el PGI-RESPER, y el PEMIRS no se requiere ser entregado a la autoridad ambiental. Mientras que recuerden que el semestre pasado el PEGIS, sí, ¿listo? Ese sí. ¿Qué es lo que pasa? Que este debe de estar disponible cuando este lo requiera. Por ejemplo, ¿todos tenemos que sacar la cédula o no? Sí, todos tenemos que sacar la cédula. ¿Por qué? Porque es nuestra forma de identificarnos. ¿Tenemos que cargarla? Sí, tenemos que cargarla. ¿Por qué? Porque es que la policía en cualquier momento nos la puede pedir. ¿Que todos los días nos la va a pedir? No todos los días nos la va a pedir. Estamos pasando, hay un retén de la policía y nos dicen cédula, ¿cierto? Y nos dicen cédula, ¿cierto? Y ya. Pues, o hiciste alguna infracción, por ejemplo, estabas, ¿qué? Por ejemplo, con tapabocas. Hubo gran cantidad de gente que les pusieron multa por no estar utilizando tapabocas, por salir a áreas públicas en el momento que no era en época de pandemia y así sucesivamente. Entonces, en ese momento teníamos pues ese problema en cuanto a eso. Entonces, ahí se le solicitaba la cédula. ¿Qué podías vos decir? Ah, agente, se me quedó la cédula en la casa. Ah, ¿cómo así? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? O no, o más bien con el pase de conducir. Vos vas manejando tal, y se te quedó la billetera y justo te para el tránsito. Y vos, ay, se me quedó el pase. ¿Qué te va a decir el tránsito? Ah, no, vaya, déjeme la moto acá y vaya. Déjeme el carro acá y vaya por el pase. Tiene 30, 40 minutos. Si vos tenés el pase, vas por él a la casa y se lo presentás. Porque en menos de 40 minutos vos no puedes sacar un pase. ¿Y ok? Se lo presentás. Ah, vea, señor agente, tenga. Listo. Eh, entonces, ya, listo. Ahí ya te libraste. Lo mismo pasa con esto. Vos tenés una visita por parte de la autoridad ambiental. La autoridad ambiental ve que estás perjudicando algo desde el punto de vista ambiental por una mala gestión de los residuos peligrosos. ¿Qué te va a decir? Pásame tu PGI-RESPE. Entonces vos lo tenés que presentárselo en ese momento. ¿Qué puede pasar? También de que, ay, no, es que el del PGI-RESPER no está porque se le enfermó la abuelita, entonces está, listo, no hay ningún problema. Mañana a primera hora me lo hacen llegar a la oficina. En menos de un día no te da para hacer un PGI-RESPER. Entonces, si no lo llegas, entonces de una, tum, lleve la multa. Si no llevas el pase, entonces, ¿qué hacen? Te quitan el carro o te quitan la moto. Eso sucede en cada uno de estos casos. ¿Listo? Por eso se tiene que tener. Hay empresarios que dicen, ah, es que eso nunca lo piden. Eso nunca lo piden. Eso nunca lo piden. Entonces, como dicen que nunca lo piden, entonces no se hace. No, señores, yo soy el responsable del sistema de gestión ambiental. Como responsable del sistema de gestión ambiental, tenemos que hacer el PGI-RESPER. O yo soy el asesor externo de la empresa. Como asesor externo de la empresa, hay que actualizar, hay que tener ese PGI-RESPER. ¿Listo? Entonces, para que sepan, ¿se lo tengo que entregar a la autoridad ambiental? No, pero la autoridad ambiental lo puede exigir en el momento que quiera. ¿Quiénes lo tienen que hacer? Toda persona que genere o produzca RESPER. Eso quiere decir desde micro
¿Hasta quién? Hasta gran generador. ¿Listo? Para que lo tengan muy, pero muy en cuenta. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Todo bien, profe. Listo. ¿Cuáles son los componentes del PEGI-RESPER? Los componentes del PEGI-RESPER va a tener una serie de acciones, una serie de actividades y una serie de procedimientos. Una serie de acciones enfocadas hacia qué? Es lo primero que tenemos que tener nosotros, hacia prevenir la generación de los residuos peligrosos. Unas actividades enfocadas hacia reducirlos en la fuente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una actividad que la recolección se haga completamente separada, es decir, que hago una recolección de ordinarios, pues de residuos no peligrosos, y después más tarde voy y recojo los residuos peligrosos. ¿Por qué? Porque puedo generar una contaminación cruzada. ¿Listo? Y unos procedimientos que también van enfocados hacia qué? Hacia un manejo ambientalmente seguro. ¿Cómo hago la reducción de la fuente también? De esa forma. ¿Cómo puedo prevenir la generación? Comprando sustancias que a lo último no se vuelvan peligrosas. Entonces, hacer esos cambios, hacer cambios enfocados hacia la no generación de los residuos. Vamos a ver entonces acá. Que va enfocado el formulario implementado. Lo primero es tener la información general. ¿La información general de qué? La información general de la empresa. Esa información general de la empresa, ¿cómo la podemos determinar? Ah, ¿yo cómo saco esa información general? ¿Cómo saco esa información general? Ah, yo ya sé, claro. Simplemente lo que hago es que me voy para la resolución S62 y me voy para el anexo número 2. ¿Cierto? Y me voy para el anexo número 2. En el anexo número 2, ¿qué voy a encontrar? Los datos de la empresa, el nombre del establecimiento, ¿cierto? Las horas de funcionamiento, el número de días que trabaja, los turnos, la descripción de la actividad económica, etc. ¿Listo? También me van a decir cuáles son las 10 materias primas consumidas, cuáles son los 10 principales bienes elaborados y o servicios ofrecidos, ¿cierto? Y yo ya me encargo de llenar toda esta diferente parte. Entonces, hasta el punto, ¿hasta cuál habíamos quedado? Hasta el 314 habíamos quedado que ahí quedaba, ¿cierto? Entonces, con eso yo ya tengo esta parte, ¿cierto? Entonces, ya con eso yo ya tengo la información general. Recojo la información general y hago un diagnóstico del estado actual. ¿Cuál es el diagnóstico del estado actual? Este ya lo hacemos nosotros allá, en el sitio. Entonces yo empiezo a observar cada uno de los procesos y cómo se encuentran, ¿cierto? Podemos encontrar empresas con mal manejo como empresas con buen manejo. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez que visité una empresa y el diagnóstico mío fue de que se pasaron o que cerraron, porque realmente si no, les iban a cerrar y a sancionar. Entonces por eso. Ya el otro es de que esta parte, esta información general y este diagnóstico lo van a hacer ustedes en esta primera visita. ¿Listo? Entonces ustedes en ese diagnóstico van a ver cómo es todo el proceso. Si los dejan tomar fotos, súper bueno. Digan, no, venga, déjenme tomar fotos, toda la cosa, de forma tal de que ustedes puedan ver cómo es la cosa. Lo importante es que ustedes son externos. Cuando uno es externo, es criticón. Vuelvan en criticones, así, de esos fastidiosos, pero no se lo van a decir, ah, vea, usted tiene eso por ahí tirado. No, o sea, ustedes lo van a apuntar.
van apuntando y diciendo, ah, vean, ustedes están mal en esto, ustedes están mal en esto, pero lo van apuntando ustedes, de forma tal de que cuando ya después le hagan una presentación a ellos, ellos recaigan, ay, sí, vean, este man nos hizo caer en cuenta en esto, este man nos hizo caer en cuenta en esto. Porque son las personas de afuera, los del exterior, los que realmente se dan cuenta de las problemáticas que hay en el interior. ¿Listo? Para que sepan entonces. Esas son las cosas que se tienen entonces en cuanto a esto, para que sepan y tengan conocimiento de cada uno de ellos. Entonces tenemos la información general y el diagnóstico del estado actual. ¿Listo? Ya después de hacer ese diagnóstico del estado actual, entonces esto me va a llevar a ¿qué? A decir, venga, según esta información que tengo y según este diagnóstico, yo tengo que crear unos programas. La cosa de este PEGIR es que no va a tener programas así como los 13 programas que veíamos del PEGIR, ¿cierto? Que ya están completamente establecidos. Este no los va a tener. Este los vamos a diseñar nosotros. Por eso es importante que miremos estos lineamientos de acá de Cornare para decir, venga, miremos estos hacia qué vamos. Entonces, ellos dicen, vean, creen uno acerca de la prevención y minimización, otro acerca del manejo internamente seguro, el manejo externo ambientalmente seguro, y una ejecución y seguimiento del plan. Esas serían como los grandes enfoques que tendrían cada uno de ellos, porque programas como programas los tenemos que crear nosotros ya en el interior. ¿Listo? No hay como unos programas completamente definidos, que teníamos el programa de recolección y transporte, que tenemos el programa de disposición final. No, nada. Esos programas los van a contener ustedes. Importante dentro de esto, siempre, un programa de educación. ¿Listo? Recuerden lo que les he dicho siempre, sin educación, todo programa se cae. Importantísimo ese programa de educación. ¿Listo? Para que lo tengamos muy, pero muy en cuenta, el programa de educación. Y como yo voy a realizar unos programas, estos los debo de implementar. Y como los debo de implementar, entonces voy a hacerles también un plan de seguimiento. O sea, un seguimiento asertivo a todo. O sea, que este prácticamente es un cronograma. Entonces, ¿de qué se va a pegar la autoridad ambiental? Ah, venga, mijo, pero es que usted quedó dentro de esto, que usted iba a hacer esto y esto y esto y esto. ¿Dónde está? ¿Cuándo lo hizo? ¿A qué horas? Etcétera, etcétera. ¿Listo? Para que lo podamos seguir así uno a uno. ¿Listo? Entonces, la información general, aquí se los tengo. Miren, por ejemplo, esto. Acá se tiene una pipeta, se tiene de todo. Esto lleno de polvo. Acá, miren, debajo de la poceta, una zona también para la gestión de otros residuos. Y esto es supuestamente un centro de seguridad. Entonces, miren esto. ¿Cierto? Entonces, aquí, en esta información general, la descripción de las actividades y todo, pues no va a demorar. Voy a pasar por acá, como para que ustedes lo tengan acá, simplemente. Importante acá, dentro de esta información general, el compromiso ambiental. ¿Listo? ¿A qué se va a comprometer la empresa ambientalmente? Entonces, como ustedes, como el odontólogo, el peluquero, el médico veterinario, no va a hacer esto, entonces, les queda a ustedes de tareita. Ustedes van a crear un compromiso ambiental. Vamos a meternos por acá a ver qué podemos encontrar. Compromiso ambiental de una empresa. Vamos a ver si podemos encontrar por acá un ejemplo. Entonces, aceptar y cerrar. Son pocas las empresas preocupadas por cumplir tan. Bueno, aquí no sale nada de eso.
Miremos este. Market Way. Vamos a ver qué nos dice. Nos dice, Market Way tiene consigo una política de responsabilidad ambiental de rigor y preocupación. Es una empresa líder en las mejores prácticas que permitan a sus empleados adoptar una postura que refleje sus valores ambientales a través de medidas prácticas y sencillas que preservar, reutilizar y estimar el medio ambiente en varias zonas. Está como mal redactado, me parece. Que permitan a sus empleados adoptar una postura que refleje sus valores ambientales a través de medidas prácticas y sencillas que preservar, hacia aquí es donde está mal redactado, sencillas, aquí diría que busquen preservar, reutilizar y estimar del medio ambiente en varias zonas. O está mal traducido. Pues. ¿Listo? Entonces, ya ven una forma de cómo no redactar un compromiso ambiental. No, eso está mal. Eso es, para mí que esto es una empresa americana y está mal traducido. Porque miren por acá como dice que almacenados en formato electrónico, contribuyendo a reducir la masacre de árboles. Sí, no, esto está. Vamos a buscarlo a ver si está en. Ya saben que, pues, ojo al traducir. Vamos a ver con esta. No es fácil. En EDQ, que no sé qué será. Esto pertenece al grupo de PM. Contribuimos a la protección del medio ambiente a través de la mitigación de impactos ambientales negativos que puedan ocasionar las actividades, obras, proyectos y procesos de nuestro negocio, así como potenciar los impactos positivos generando en nuestro entorno un mundo mejor. Tan. Ya. Y usted le mete en el carretazo. Entonces, en la peluquería Sal Si Puedes, estamos comprometidos con el medio ambiente toda vez que realizamos una recolección de los residuos, tan. Listo. Entonces, ese compromiso ambiental lo van a realizar ustedes. ¿Listo? Entonces, ahí les queda copiado. Hay algo muy importante. Yo les hablo del Departamento de Gestión Ambiental. Hay un decreto que se creó en el 2099 del 2008. En el decreto, el decreto 1299 del 2008 bajo este, se crean los sistemas de gestión ambiental. Dentro de estos sistemas de gestión ambiental, entonces, está la creación, pues, o sea, está la creación de los departamentos de gestión ambiental. Con la creación de estos departamentos de gestión ambiental, es toda la parte que tiene la gestión de residuos peligrosos pasa acá. ¿Listo? Entonces, el departamento de gestión ambiental, ¿qué va a tener? Va a ser un informe de gestión, va a ser la inscripción en el RUA o en el RESPEL, según sea el caso, dar respuesta a las autoridades, según sea el caso, realizar todos los ISO, o sea, seguridad industrial y salud ocupacional, ejecución técnica, educativa y administrativa, acciones sobre la gestión y auditorías internas y externas. ¿Listo? ¿Cuál va a ser la metodología entonces del Departamento de Gestión Ambiental? Como siempre, nosotros somos comprometidos y el trabajo número uno de nosotros es hacer ¿qué? Un diagnóstico, a donde vayamos. Siempre el diagnóstico. En ese diagnóstico, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recopilar información y vamos a ver cuál es la situación actual. ¿Listo? A partir de ellos, ya entonces hacemos una segregación, o sea, una separación adecuada de la unidad generadora y empezamos ¿a qué? A cuantificar. ¿A cuantificar qué? La cantidad de residuos que se están generando y en dónde es que se están generando y cuántos son los volúmenes que se generan. Listo. A partir de él, hacemos un registro y control, donde son los registros de información periódica, el cumplimiento de las actividades de protocolos y una verificación. Para lo último, hacer unos tratamientos de disposición final, que pueden ser químicos, químicos por medio de recuperación, neutralización, revalorización, o físicos a partir de neutralización y revalorización. ¿Listo? Entonces, estas son las acciones encaminadas, ¿tanto para qué? Encaminadas desde el Departamento de Gestión Ambiental para lo que tiene que ver con los PEGI-RESPE.
Listo. Estos serían entonces los que tendríamos. Entonces, en la fase de diagnóstico, que es la otra que vamos a hacer la cobertura y planeación. ¿Cómo así que la cobertura y planeación? Sí, o sea, cómo cubrir todos esos diferentes elementos que se tienen. Y vamos a mirar cómo es la gestión externa y la gestión interna. La gestión interna, vamos a ver de qué forma es que ellos la están trabajando, ¿cierto? Ese es el diagnóstico que nosotros vamos a hacer. Y la gestión externa es preguntarle al generador y tener el conocimiento de quién es el que se encarga de la recolección de los residuos. ¿Listo? Ah, que no nos lo recogen. Ah, bueno, pues ¿qué más hacemos pues? Pues si no se están recogiendo los residuos peligrosos, ¿qué más hacemos pues? Eso no es culpa de ustedes ni culpa mía. ¿Listo? Entonces, para que sepan y tengan en cuenta eso que es demasiado importante. Entonces tenemos una cobertura y planeación, una gestión interna y una gestión externa para poderlos tener dentro de cada uno de ellos. Entonces, importante, para esta primera visita que vamos a tener, solicitar el PGRESPER si lo tienen. Si no lo tienen, pues no hay ningún problema. Segundo, recoger toda la información habida y por haber. Tercero, sacar el compromiso ambiental. Cuarto, realizar el diagnóstico del estado actual del sistema. Vamos a ponerlo por acá de una vez. Entonces vamos a poner por acá, y lo teníamos el semestre pasado, trabajo RESPER. Más grande. Entonces, primero, anexo 1, la resolución 62 del 2014. Segundo, anexo 2 de la misma resolución. Anexo 2 de la... Ah, no, pues es que 2014, 2007, perdón. Acá pongamos como tercero, descripción general de lo que, descripción, descripción del generador. Es decir, ¿a qué se dedica? A que es una peluquería, pero que no es una peluquería, también hacen tintes, cortan uñas, hacen piercing, pues hacen un montón de cosas. Listo. Cuarto, aquí está entonces la información general. La información general viene desde el anexo número 2, pero vamos a hacer el compromiso. Listo. Quinto, diagnóstico interno y externo. Sexto, verificación del tejido. Verificación del PGRESPER. Entonces, esos serían los factores que tendríamos entonces hasta el momento. Esas serían las verificaciones entonces que tendríamos hasta el momento. ¿Listo? De los cuales entonces son en los cuales nos vamos a enfocar en este momento. Lo voy a guardar por acá.
para que lo vayamos para que lo vayamos entonces trabajando. ¿Ves? Hola. Para que no me pierda después. Listo. Entonces, eso sería lo que tendríamos. ¿Qué vamos a hacer en este momentico entonces? En este resto de clase que nos queda. Lo que vamos a hacer entonces es que vamos a coger nos vamos a sentar con los compañeros y todo, y vamos a empezar a trabajar ya esto. Para dejar eso, para que podamos ver qué nos hace falta, de forma tal de que después de parciales, entonces podamos tener unos pues, la información que vayamos a trabajar cuando hagamos la visita. Si pueden hacer la visita la próxima semana, pues como les digo, no hay necesidad de hacerlo la próxima semana porque al fin de cuentas estamos en parciales, entonces no se realizaría, ¿listo? Pero entonces eso sería lo que tenemos. Además de que le echemos una ojeada a estos lineamientos dados por Cornell. ¿Listo? Dados por Cornell. Dentro de esto, muy importante que preguntemos, esas materias primas, ¿qué es lo que hacen? Para que después hagamos un diagnóstico de cada uno de sus diferentes apartes dentro de cada uno de ellos. No sé si tienen alguna. Entonces, eso sería lo que haríamos en los 35 minutos que nos quedan de clase. Profe, me hace el favor y me muestra otra vez el Word. Le tomo un pantallazo. De una. Gracias, profe. Ahí te queda. Profe, y no se le olvide, porfa, mandarnos las diapositivas. Ya mismo, espérate. Eso, profe, gracias. Espérate que por acá yo ya las tenía. ¿Cómo es que se llama esto? Venir allá, Ay, se me fue el nombre de este man. Se me fue. Esperen a ver si por acá lo encuentro. ¿Qué me escriben esto? Ah, acá. Listo. Listo. Ahí ya les envié entonces la presentación de RESP. Ya les queda a ustedes ahí. ¿Listo? Y entonces nos quedan ahí los lineamientos y todas las cosas. Listo, profe, muchas gracias. No, gracias a ustedes, muchachos. En Canadá. Gracias, profe. Sí, Diana, imagínate, a partir del principio de este año arranqué a ser decano, imagínate. Y en Canadá no, mi hijo. Profe, súper bien, felicitaciones. Dale, Diana, muchísimas gracias. Listo, bueno, se cuidan, un abrazo, chao, feliz fin de semana. Chao, profe. Chao, Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao. Gracias, profe. Chao.